Escúchame bien porque lo que te voy a decir va en contra de todo lo que tu cuerpo, tus amigos y las pantallas te están gritando ahora mismo. Sientes una presión constante, una urgencia que te quema, que te hace sentir que si no estás cazando, si no estás consumiendo porno o si no estás aliviando esa tensión sexual, te estás perdiendo lo más importante de la vida. Sientes frustración cuando no lo consigues y un vacío profundo cuando lo haces solo frente a una pantalla. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Esa urgencia no eres tú. Es tu software prehistórico. Tu cerebro antiguo, ese que evolucionó en la sabana hace miles de años, cree que si no te reproduces hoy, tu linaje muere. Por eso te lanza señales de alarma, de ansiedad y de hambre voraz. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Ese impulso es un espejismo. No estás renunciando a nada vital, estás desactivando una alarma que se ha quedado encajonada en un ciclo infinito de placer barato y digital. Lo que te propongo no es un sacrificio, no es una condena de castidad para torturarte el resto de tus días, es una elección de soberanía. El celibato consciente no es decir no a las mujeres o al placer, es decirte sí a ti mismo. Es decidir que tu atención, tu energía y tu tiempo son demasiado valiosos para ser esclavos de un impulso animal que cualquier criatura básica puede seguir. Míralo como un entrenamiento de élite. Estás decidiendo subir de nivel, trascender tu condición de consumidor de dopamina para convertirte en un hombre con propósito. Y lo mejor de todo, esto no es una cárcel. Es un camino que eliges hoy porque te hace bien, porque te da claridad y porque te devuelve el mando de tu vida. Si mañana decides que no es para ti, la puerta está abierta. Pero te aseguro que, una vez que experimentes la libertad de no ser esclavo de tu propia entrepierna, no vas a querer volver atrás. No estás dejando nada importante. Estás soltando lastre para poder volar más alto. Estás dejando de ser un esclavo para empezar a ser un arquitecto. Vamos a entender qué le pasa a tu cerebro y por qué esta es, posiblemente, la decisión más valiente y positiva que vas a tomar en tu juventud. Este es el punto de inflexión exacto donde el discurso deja de ser una terapia de consuelo para transformarse en una verdadera filosofía de poder. Tienes que entender algo fundamental. Si un hombre elige el celibato solo para dejar de sufrir porque no tiene éxito con las mujeres, sigue siendo un esclavo. Su decisión sigue pivotando alrededor del sexo y de su ausencia, dándole todavía a ese impulso el poder de dictar su estado emocional. Para que tu liberación sea real, hay que despojar al sexo de su trono. Hay que tratarlo no como un tesoro prohibido, sino como una función biológica que en su estado actual de hiperestimulación constante es simplemente ruido de fondo. Si haces esto para huir del rechazo, solo estás validando que el éxito sexual es el premio máximo y que tú, al no alcanzarlo, te escondes. Quien huye nunca es libre. Ver el celibato como un refugio contra el dolor es como ponerse una venda para no ver los barrotes de la celda. El objetivo real no es dejar de sufrir, sino alcanzar una indiferencia selectiva. El hombre libre no es aquel que no puede follar, sino aquel al que no le importa no hacerlo, porque su valor ya no reside en su capacidad de atraer a otros, sino en su capacidad de construirse a sí mismo. Estás dejando de ser un mendigo de atención para convertirte en el soberano absoluto de tu propia energía. No estás renunciando a algo valioso que no tienes. Estás dejando de valorar aquello que te impide ser quien realmente eres. Existe una distinción vital entre el hombre animal y el hombre consciente. El animal es un sistema de respuesta biológica predecible. Ve un estímulo, siente deseo y busca una descarga inmediata. No hay ninguna grandeza en seguir un impulso que compartes con un roedor. El hombre consciente, en cambio, es el que recupera su voluntad y dice:
Reconozco este impulso, pero decido no actuar, no porque sea malo, sino porque tengo cosas mucho más importantes que hacer. Al limpiar esa interferencia, se crea un vacío que no es soledad, sino un espacio puro de creación. Esa energía que antes era frustración y búsqueda ansiosa, se transmuta en una presión interna que te obliga a estudiar más, a entrenar más fuerte y a pensar con una claridad que el hombre promedio, atontado por la dopamina barata, no pueden imaginar. Muchos ven este camino como un sacrificio, como si estuvieran en un desierto y decidieran no beber agua. Pero la realidad es que estás en un océano de agua salada. Bebes porno, bebes masturbación y bebes validación digital, pero cada vez tienes más sed. No estás dejando algo, estás dejando de ser drenado. El celibato es el vendaje que permite que tu copa se vuelva a llenar. Tu cerebro de cavernícola entra en pánico porque cree que estás fracasando como ser vivo al no reproducirte. Pero tienes que entender que ese cerebro no distingue entre una mujer real y una pantalla. Al elegir la retención consciente, tus receptores de dopamina se resetean y recuperas el disfrute por los logros reales. Tu mirada se vuelve firme, tu voz recupera su peso y tu mente se vuelve un arma de precisión. La verdadera victoria no es aguantar 90 días sin fallar. La victoria es el día en que ves una imagen provocativa o una situación de posible conquista y sientes una calma absoluta. Ahí es cuando te das cuenta de que lo que has dejado atrás no valía nada comparado con la armadura de hierro que ha forjado en tu carácter. No estás huyendo de una batalla que no puedes ganar. Estás abandonando un juego mediocre para empezar a jugar uno donde tú pones las reglas. Lo que sientes al principio no es falta de sexo, es el síndrome de abstinencia de una droga que te mantiene sumiso. No es renuncia, es recuperación. Estás recuperando tu agresividad sana, esa energía que empuja al hombre a conquistar el mundo en lugar de conformarse con las migajas de una pantalla. Es el principio del poder real. Tienes que entender que la masturbación compulsiva no es un parche ni un sustituto inofensivo. Es, en realidad, alimentar al mismo monstruo con una dieta diferente para que nunca muera de hambre. El cerebro no distingue entre la calidad moral del acto. Él solo entiende de circuitos de recompensa y picos de dopamina. Si intentas consolarte por no tener pareja recurriendo a la descarga solitaria, no estás sanando, estás cronificando tu dependencia. Estás intentando apagar un incendio echándole gasolina de menor octanaje, pero el fuego sigue ahí, consumiendo tu voluntad. El problema radica en cómo se configura el circuito dopaminérgico. Cuando consumes pornografía o te masturbas de forma compulsiva, sometes a tus neuronas a una inundación química artificial. El cerebro, para protegerse de ese bombardeo, aplica lo que llamamos downregulation. Reduce el número de receptores de dopamina. Es como si tus oídos se ensordecieran ante un ruido ensordecedor para no dañarse. ¿El resultado? Que ya nada en el mundo real te motiva. Las metas a largo plazo, el esfuerzo físico o la simple interacción social te parecen grises y aburridos porque tu sistema de recompensa solo reacciona ante el superestímulo sexual. No estás avanzando hacia la liberación, estás cavando un túnel más profundo en la misma celda. Es el alcohólico que deja el whisky para beber litros de cerveza. Al final del día, el cuerpo sigue procesando alcohol y la dependencia sigue intacta. Mientras sigas dándole al cerebro esa dosis mínima, el circuito nunca se limpia. Mantienes viva la llama del deseo ansioso, y lo peor es que, al hacerlo desde la carencia y el consuelo, el cerebro sigue añorando el estímulo superior. Estás en un estado de vulnerabilidad perpetua donde, a la mínima oportunidad, volverás a recaer en conductas más destructivas porque nunca rompiste la cadena. Solo la hiciste un poco más larga. La liberación real no consiste en cambiar un hábito por otro menos dañino, sino en limpiar el circuito por completo. Se trata de permitir que el cerebro recupere su sensibilidad natural. Hasta que no dejas de alimentar esa vía dopaminérgica, el impulso sexual seguirá sentado en el trono de tu mente, dictando cómo te sientes y qué tan valioso te percibes. El objetivo no es engañar al deseo, es trascenderlo. Solo cuando cortas el suministro de raíz es cuando el cerebro, ante el vacío, empieza a buscar dopamina en el esfuerzo, en la disciplina y en la conquista de objetivos reales.
Ahí es donde dejas de ser un adicto que busca sustitutos para convertirte en un hombre que ha recuperado el control total de su química interna. Tenemos que hablar de un terreno pantanoso, donde muchos hombres se pierden buscando excusas: la salud física. Es cierto, y la ciencia urológica lo respalda, que la eyaculación frecuente tiene beneficios probados, como la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Pero cuidado, porque aquí es donde el adicto disfrazado de intelectual utiliza la medicina para validar su vicio. No puedes usar una estadística de Harvard para justificar que te encierras cada noche a doparte frente a una pantalla. Eso no es salud, es autosabotaje con bata blanca. El beneficio médico de prevenir una enfermedad a futuro no compensa ni de lejos el daño psicológico inmediato de vivir como un esclavo que no puede controlar su propia mano. El equilibrio real no se encuentra en la frecuencia, sino en la intención. Si decides que por salud necesitas un vaciado biológico, este debe ser un acto casi gimnástico, aséptico y funcional. Debe hacerse sin estímulos visuales, sin pornografía y sin fantasías elaboradas que sigan excitando ese circuito dopaminérgico que estamos intentando limpiar. Si para hacerlo necesitas una imagen o un video, no lo estás haciendo por tu próstata, lo estás haciendo por tu adicción. La diferencia es radical. Uno es un mantenimiento necesario del vehículo, lo otro es quemar el motor para sentir el calor del incendio. Para un hombre joven en su pico de vitalidad, el cuerpo ya tiene sus propios mecanismos de autorregulación, como las poluciones nocturnas, que limpian el sistema de forma natural sin que tú tengas que intervenir. Pero si decides hacerlo de forma consciente, la regla de oro es la moderación extrema. No necesitas hacerlo a diario ni cada 3 días. Hacerlo una vez cada 10 o 15 días es más que suficiente para mantener la salud biológica sin drenar tu energía vital ni perder ese hambre que te empuja a conquistar tus metas. Es una cuestión de higiene, no de placer. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo en este punto. Si después de ese acto te sientes vacío, sin ganas de entrenar o con la mente nublada, es que has cruzado la línea. Has pasado de la medicina al veneno. No permitas que una recomendación médica se convierta en la rendija por la que se escapa toda tu disciplina. El hombre poderoso conoce su biología y la respeta, pero jamás permite que una función orgánica sea la cadena que lo devuelva a la mediocridad. Controlas tu cuerpo o tu cuerpo te controla a ti. No hay término medio. Cuando limpias finalmente tu cabeza de esa interferencia sexual constante, lo que se crea no es un agujero negro ni un desierto de soledad. Es un espacio de creación puro. Tienes que entender que ese esfuerzo de autodisciplina no tiene como fin simplemente aguantar, como quien contiene la respiración bajo el agua. El objetivo es la transmutación. Esa energía que antes era frustración, ansiedad y una búsqueda patética de validación, ahora se convierte en una presión interna. Es un combustible de alto octanaje que te obliga a estudiar con más foco, a entrenar con más rabia y a pensar con una claridad que el hombre promedio, ese que vive atontado y sedado por la dopamina barata, no puede ni empezar a imaginar. Lo que estás haciendo es forjar una armadura de hierro en tu carácter, y esa armadura solo se templa en el frío de la abstinencia consciente. Muchos se obsesionan con contar días en un calendario, pero la verdadera victoria no es llegar a los 90 días sin fallar. Eso es solo aritmética. La victoria real ocurre el día en que te cruzas con una imagen provocativa o te encuentras en una situación de posible conquista y de repente sientes nada. Una calma absoluta, una indiferencia soberana. En ese momento de silencio mental es cuando te das cuenta de que lo que has dejado atrás no valía nada comparado con el hombre en el que te has convertido. No estás renunciando al placer, estás reclamando tu poder. Estás abandonando un juego mediocre diseñado para mantenerte manso y predecible, y estás empezando a jugar uno nuevo donde tú dictas las reglas. Al final del día, el celibato consciente no es el fin de tu vida satisfactoria, es el principio de tu autoridad real sobre el mundo. Dejas de ser una marioneta de tu propia química para convertirte en el arquitecto de tu destino.
Ese vacío que sentías al principio ahora está lleno de propósito, y esa es una satisfacción que ningún orgasmo de 5 segundos podrá igualar jamás.